maicena en agua, pero uno consigue, después, lo muestro acá después que terminemos, si quieren se acercan porque no sé cuán bien se va a ver desde allá. Pero acá tengo, pueden ver, esto es maicena en agua. Lo que van a hacer ustedes no es otra cosa. Se ve que es líquido. De hecho, está la cuchara, puedo, vamos a quitar un poquito, pero la cuchara entra. ¿Sí? Ahora, si yo entro despacito, entro sin problema. Pero si yo me apuro, la maicena responde, la suceta responde como si fuera un sólido. De hecho, la puedo sacar a la cuchara, ¿sí? Pero no me tengo que parar, porque si me apuro, incluso levanto esto. ¿Sí? Vamos a aguantar un poquito en un plato. Creo que no nos echen. Vamos a tratar de no romper nada. Si yo lo quiero apurar, entonces, si yo lo toco, esto es el líquido, ¿sí? Va a fluir, pero si yo me apuro, no fluye. Y yo hago esto. Si yo hago esto con un chorrito de agua acá, salpico para todos lados, ¿sí? Sin embargo, no salpica para nada, ¿sí? Entonces, acá tengo un ejemplo, un caso bastante fácil de obtener, es justamente un material bipolar. Tiene un tiempo característico de, no sé, del orden de segundos. ¿Sí? Quizás un poquito menos de un segundo. De modo que uno puede ver rápidamente la diferencia, ¿sí? Entre la sensación del líquido y verlo fluir. Con la variedad, bueno, obviamente uno lo ve siempre como sólido porque no tiene 80 años para sentarse a esperar que caiga la gotita de breve, ¿no? Y uno puede hacer también, vamos a ver. Entonces, lo que uno puede hacer entonces con maicena es caminar sobre el agua, que es lo que hacen estos personajes. Lo que tienen ahí es una pileta, no muy grande, que está llena de maicena y agua, como tengo yo ahí, pero bueno, en cantidades mucho mayores. Y ustedes van a ver cómo pueden, si van corriendo, ahí están haciendo, se pasan corriendo, es una pileta de agua, pero pasan corriendo y caminan sobre el agua. Caminan sobre el agua sin ningún problema. A ver si lo vuelven a hacer. Este video lo pueden conseguir en YouTube, pueden caminar sobre el agua y lo bajan. Pero bueno, me gustaría, no sé si lo vamos a ver todo, pero ahí está, ahí pasa de nuevo. En algún momento van a mostrar que efectivamente es líquido, que uno se puede sumergir ahí. A ver si se queda, ahora, si se queda quieto, a ver, cuando ellos se empieza a correr pero se para y se queda quieto, van a ver cómo se hunde. ¿Sí? A ver si se anima. Es una cosa, sí, una cosa similar, sí, no es exactamente un pantano, pero es similar, digamos. Al ir corriendo rápido, el efecto es tratar de volcarlo rápido, no es como mover rápido la cuchara. Bueno, eso no funciona. Ahora, cuando ese quede quieto, sobre el agua, vamos a ver cómo se mueve, a ver si no sé, lo apuramos nosotros un poquito. Ahí está. Mientras va pataleando, se mantiene, pero después se hunde. Bueno, después lo pueden conseguir ustedes en YouTube. Pero bueno, más allá de estos personajes, entonces el mensaje es: cuando llegamos a tiempos característicos largos, la diferencia entre un sólido y un fluido pues no es tan obvia. Entonces tenemos que ser un poco más cuidadosos. Y siempre nos va a suceder que al enfriar, o sea, al ir subiendo la viscosidad, el tiempo característico también va a ser más largo. Entonces, los comportamientos
van a ser un poco más difíciles de distinguir entre sólidos y líquidos. Bueno, entonces estamos ahora en posición de llegar a los vidrios y poder entender qué es un vidrio. Entonces un vidrio es una cosa que se obtiene cuando yo parto de un líquido, lo voy enfriando, lo enfrío, llego al líquido sobreenfriado, lo sigo enfriando, siempre tengo un líquido, y le voy subiendo la viscosidad hasta que llega a viscosidades todavía más altas que la brea que vimos recién, todavía más altas. Eso, cuando llego a ese momento, cuando llego a esta viscosidad de esa 1564, o sea, 10.000 veces más todavía que la brea de recién, ¿sí? 1.000 millones la del agua, o sea, muy viscoso, a ese material digo que está en estado vítreo. ¿Sí? Entonces, importa tener claro que cuando digo vidrio, la palabra vidrio, sería técnica, no indica una sustancia, no indica un material, así como decíamos al principio, un líquido no es agua, no necesariamente es agua, un gas no siempre es aire, un vidrio no siempre es el vidrio de la ventana, ¿sí? Que los vidrios de la ventana, bueno, son vidrios a base de silicatos, con mezclas de distintos tipos, distintas variedades, pero lo que es el vidrio de la ventana, lo que es en realidad es un cierto material, algún óxido de silicio con algunas cosas más, en estado vítreo, porque si usted lo calienta lo suficiente, se funde, se vuelve un líquido, y si lo vuelve a enfriar, vuelve a pasar al estado vítreo. ¿Sí? Lo que pasa es que tiene una temperatura característica muy alta, alrededor de los 1000 y pico de grados, 1200, 1500 grados. ¿Sí? Por encima de 1500 grados, el vidrio de la ventana va a ver que fluye sin ningún problema. Entonces, la temperatura ambiente para un vidrio, para ese material, es una temperatura muy baja. Y bueno, si uno es capaz de sobreenfriar, puede hacer un vidrio con casi cualquier cosa. No es la única manera, enfriando no es la única manera de hacer un vidrio, pero es la forma más común. Entonces uno puede hacer vidrios, bueno, con silicatos obviamente, con líquidos orgánicos, como la glicerina, con polímeros, con la mayor parte de los polímeros son los plásticos. Puede hacerlo con agua, es más difícil. El agua tiene tendencia a formar hielo es un sólido. Y puede hacerlo con metales también es muy difícil. Los metales también, uno los funde, son líquidos, y cuando los enfría, se hacen sólidos, ¿sí? Hacen lo que indica la termodinámica, o sea, van a su estado de equilibrio. Pero si uno enfría suficientemente rápido, hay técnicas para eso, puede también obtener un vidrio con un metal, aparte de un metal. Bueno, de todos modos, el vidrio más famoso, también el vidrio más antiguo, sigue siendo, como decía antes, el vidrio de envase de silicato, que es el material que se usa, bueno, para ventanas, para vasos, para botellas, para ese frasquito que tengo ahí. Los vidrios se producen desde antes del 2000 a.C. Creo que la pieza de vidrio más antigua que está confirmada, la datación es del 2200, pero puede ser incluso anteriores. En la zona de Mesopotamia, y en particular después la técnica se perfeccionó en la zona de Fenicia y más tarde de Egipto. La leyenda del vidrio cuenta de cómo se inventó el vidrio, cómo se descubrió el vidrio, cuenta que en un valle en lo que ahora es el norte de Israel, donde aparentemente es un valle de un río, donde aparentemente hay arena de una cierta composición, que es un silicato aparentemente bastante puro, llegaron unos mercaderes que transportaban unos bloques de lo que hoy llamamos bicarbonato de sodio, que no sé para qué lo usaban en ese momento. Llegaron, bajaron con eso, pararon a comer, querían hacer fuego, entonces estaban buscando piedras para apoyar la olla, para calentar algo para comer. Y no encontraban piedras porque estaban en ese valle, entonces dijeron, bueno, vamos a usar las piedras que tenemos en el vato, que eran de bicarbonato de sodio. Entonces pusieron esas piedras, hicieron el fuego, comieron, y cuando sacaron las ollas encontraron unas bolitas, unas palitas transparentes que se habían producido como consecuencia de calentar la arena, los silicatos, junto con el bicarbonato de sodio. Esto es una leyenda, pero lo que sí es cierto es que bueno, era una de las técnicas que se usaban en ese momento, mezclar esos materiales para bajar un poco la temperatura de fusión, poder entonces fundirlo y después enfriar el material y obtener el vidrio transparente. Y bueno,
montón de progresos técnicos que se realizaron en torno al vidrio, que me quería comentar solamente uno, porque es interesante, que es cómo se hace el vidrio plano. Si ustedes se fijan, las ventanas de las casas viejas, por ahí 50, 60, 70 años, el vidrio es plano, pero si lo miran bien hay irregularidades. No es perfectamente plano. Si ustedes lo ponen y ven que la imagen se deforma un poquito. Eso es porque el espesor del vidrio no es parejo. Y no es parejo, bueno, porque en ese momento la técnica para fabricar no lo permitía ser perfectamente plano. Pero hacia los años 50, a alguien se le ocurrió que la mejor forma de hacer vidrio plano era utilizando la gravedad. Entonces, porque si yo caliento, ¿no? Al vidrio caliento, yo en estado líquido, lo vierto sobre un recipiente, por gravedad, la superficie que separa el líquido del aire va a ser perfectamente plana. Entonces, una vez que eso se enfría, el vidrio queda perfectamente plano. Claro, el problema no es eso, sino es la otra cara, la cara que está en contacto con el sólido, porque esa no es perfectamente plana. Entonces lo que se le ocurre es, bueno, ¿por qué no usamos otro líquido para esa otra superficie? Entonces, volcaron mercurio, un recipiente con mercurio, sobre el mercurio el vidrio es bien caliente, entonces ahora tengo dos superficies determinadas por un líquido. Primero, bien plano, porque tengo la superficie del mercurio líquido con el aire, después le vuelco el vidrio, tengo ese líquido, o sea, el silicato líquido con el aire, las dos superficies son perfectamente planas. Cuando dejo que se enfríe, levanto el vidrio, el mercurio queda ahí, el mercurio es líquido a temperatura ambiente, así que levanto el vidrio y tengo un vidrio con dos caras perfectamente planas, y pueden hacer la prueba de comprar un vidrio reciente y compararlo con un vidrio, o sea, hace 60, 70 años, y se nota bastante, o los espejos, ¿no? Los espejos viejos también, se nota que el espesor del vidrio no es perfectamente plano. Pero bueno, entonces, como digo, el vidrio se conoce desde hace mucho. Y antes de pasar a la cuestión del orden, déjenme mostrarles este otro video como curiosidad, como una de las tantas cosas que se saben hacer con el vidrio. Fíjense lo que están haciendo ahí, se llama la gota del príncipe Rupert. Lo que hicieron fue, bueno, a partir del vidrio del material fundido, lo hacen, ¿sí?, una gota, la dejan caer sobre el balde para que se enfríe rápidamente. Entonces se forma esa especie de lágrima, digamos, de gota, que tiene esa colita muy, muy larga, ¿sí? Y por la forma en que está hecha, es muy rígida. Fíjense, es muy rígida la superficie, es muy difícil de romper, ¿sí? Ahí la pruebo con un martillo, ¿sí? Sin embargo, esa colita larga, como es delgada, es frágil. Fíjense lo que pasa cuando la rompe, cuando la corta. Estalló. ¿Sí? Estalla. Sí, bueno, entonces eso es uno de los problemas que uno tiene con el vidrio. Hay que, cuando uno lo enfría, bueno, hay que tener cuidado cómo se enfría. Ahí está enfriado tan rápido que queda el material muy tensionado internamente. Tiene un montón de tensiones internas, entonces es muy duro. La superficie es muy dura, pero cuando uno logra cortar la colita, se desestabiliza y se rompe en un montón de pedazos. Bueno, entonces volviendo un poco a nuestro tratar de entender qué son estos líquidos tan a baja, la temperatura tan baja, y qué son los vidrios, podemos ahora a esta pregunta que muchas veces se hace, si el vidrio es un líquido o un sólido, a la luz de todo lo que dijimos, creo que se puede responder, se puede entender bastante bien. Y vos no puede decir, desde el punto de vista mecánico, el vidrio es un líquido en el sentido de que si yo espero lo suficiente, bueno, no va a fluir. Sin embargo, lo suficiente es mucho más de la edad de la Tierra. O sea que en la práctica, el vidrio mecánicamente lo puedo llamar un sólido. Lo correcto es, a las escalas normales de tiempo, el vidrio quiere decir es un sólido. Ahora, sí me gustaría también comentar que, por otro lado, desde el punto de vista de los estados de la materia, ¿sí?, sólido, líquido y gaseoso, el vidrio
no es ni líquido ni sólido, porque no se puede, digamos, no es un estado estable la materia, no es un estado de equilibrio. ¿Sí? Es un sólido desde el punto de vista mecánico, en el sentido que no fluye, pero no es un verdadero sólido porque no se obtuvo dejando que la sustancia cristalice, ¿sí? como digamos el agua que pasa al hielo. Eso es un sólido estable. El vidrio, es un sólido que lo obtengo, pero enfriando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo que tengo que hacer es saltearme el sólido, sobreenfriar y seguir enfriando, y después obtengo el vidrio? Entonces, obtengo un sólido, no conviene llamarlo, digamos, puedo decir que es un sólido desde el punto de vista mecánico, pero no conviene llamarlo sólido porque no lo es, en el sentido de estado de la materia. ¿Sí? No es ni líquido ni sólido, es vidrio. ¿Sí? Bueno, podríamos, hay varias cosas para decir al respecto, hay formas de darse cuenta que no están en equilibrio. Una de las características es que los vidrios se envejecen, o sea, que sus propiedades siguen cambiando con el tiempo. Mientras que si ustedes quieren un cristal, un cubito de hielo, pueden esperar todo lo que quieran, que es siempre el mismo cubito de hielo, obviamente mientras no le cambie la temperatura para dar tipo. Con los líquidos, con los vidrios no va a pasar eso. ¿Sí? Pero bueno, no es lo que quería comentar ahora, sino para terminar la última etapa de todo esto, creo que tengo unos 10 minutos todavía, ¿no? La última parte del título, digamos, o sea, ahora sabemos qué son los líquidos y qué son los vidrios, en dónde entra el orden. ¿Por qué en el título he puesto la palabra orden y la palabra desorden? Bueno, una cosa que sabemos en física, uno de los troncos quizá más importantes del siglo XX, cuando se empezaron a estudiar en la década del 70, o después de los años 50, digamos, estos cambios de estado de la materia, es la idea de que el hecho de que un sistema sea lento tiene que ver con que está gestándose o que hay cierto orden o cierta correlación dentro del sistema. ¿Qué quiere decir? Que el sistema es lento porque para moverse tiene que moverse de una manera que no es aleatoria, tiene que haber cierta coordinación. O sea, hay algo de azar porque no siempre se mueven iguales los sistemas. Pero por más que el movimiento es aleatorio, no es totalmente aleatorio, se mueve con cierta correlación. O sea, para moverse, para yo poder mover esta parte del sistema, tengo que hacer algo con el resto del sistema. No es independiente que yo muevo esto por acá y muevo esto por allá, como a mí se me ocurre. Tiene que coordinarse de alguna manera. Entonces, quiero mostrarles brevemente estos dos videos, a ver si se puede entender la idea de esto del movimiento coordinado. Esto no son vídeos, esto es otro sistema. Es un sistema que se mueve, un sistema magnético, pero no es tan importante eso. Sino lo importante es las dos formas que tiene el sistema de moverse. Entonces, van a ver, no sé si se alcanza a ver. Este sistema es un sistema que está en frío y se está ordenando. Digamos, se va a volver uno de los dos colores, o verde o azul, es el que tiene que ganar al final. ¿Sí? Entonces, esto se sabe, se está ordenando. Pero si ustedes se fijan, las regiones que ya están ordenadas, digamos, que ya son todas azules, dentro de lo azul, cada tanto aparece un puntito verde. No sé si lo alcanzan a ver de acá. Aparecen puntitos verdes. ¿Sí? Esos puntitos verdes aparecen y desaparecen muy rápido. O sea que este sistema está ordenado, pero es rápido en ese sentido. En el sentido de que los puntitos verdes, los defectos que aparecen dentro de ese orden, aparecen y desaparecen rápidamente. Fíjense que aparecen y desaparecen rápidamente, pero además aparecen como totalmente al azar entre sí. Aparece uno por un lado, otro por el otro, sí, aparece uno por acá, otro por allá, aparece y desaparece y no tienen ningún tipo de coordinación. En cambio, fíjense esta otra situación, es en un sistema a otra temperatura. Y fíjense que acá el sistema permanece desordenado, pero fíjense además que no es tan fácil, no es tan cierto eso que aparece por acá un puntito verde y otro puntito verde por otro lado. Y desaparece. ¿Sí? Hay una estructura difícil de describir, ¿sí? Por ahí difícil de comprender, pero se ve que hay una estructura, ¿sí? Hay un cierto orden, un orden en cómo el sistema fluctúa, cómo el sistema se mueve. ¿Sí? En este sistema, en el caso de este sistema,
si dice un sistema que está a la temperatura crítica, que se llama, moverse o relajar, no se puede hacer de cualquier manera. Se puede hacer, como decía, con una cierta correlación, con una cierta coordinación entre las distintas partes del sistema. Eso hace que el sistema sea lento, en el sentido de que si yo estoy viendo una parte azul, si veo una parte azul, hasta que vea que esa parte azul, eventualmente esa parte azul puede transformarse en verde, pero va a pasar mucho tiempo. ¿Sí? Y va a pasar mucho tiempo por este motivo, o está relacionado con esto, con el hecho de que haya correlaciones largas, que no sea fácil, que no se pueda mover independientemente una parte de la otra. ¿Sí? Bueno, entonces, esta idea, que la lentitud del sistema tiene que ver con algún tipo de orden que se está manifestando, es una idea muy importante. Permite entender por qué muchos sistemas son lentos y en principio permite entender por qué los líquidos muy fríos, los líquidos enfriados, son lentos. Sin embargo, lo que no es fácil es decir, en el caso de un líquido, ¿qué es lo que se está ordenando? ¿Sí? Ahí tenemos, estos son un sistema simulado, ¿no? Donde cada bolita representa una partícula. Hay partículas de dos tipos, así que puede estar pintada de naranja y de rojo. Entonces, es más o menos fácil, por más que puede tener complicaciones en matemáticas, pero más o menos fácil decir, sí, eso que está a la izquierda está ordenado. Bueno, está ordenado. Es un cristal, es un sólido cristalino. Y eso que está a la derecha, bueno, en principio está desordenado, es un líquido. ¿Sí? Ahora, lo que está sucediendo cuando un líquido, como digo, un líquido muy viscoso, o sea, un líquido que está sobreenfriado, muy frío, que está volviendo, está cerca de ser un vidrio, el líquido es muy lento. Sin embargo, no hay nada en ese líquido, no hay nada de orden en el sentido de la figura de la izquierda, no hay nada de cristal. Es un líquido de verdad, no hay nada de cristal. Sin embargo, es lento. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esa imagen que yo veo del líquido, totalmente desordenado, con esa otra cosa, esa otra idea de que la lentitud para moverse de un sistema está relacionada con algún tipo de orden, con algún tipo de correlación? Ustedes pueden decir, bueno, ¿será que esta idea está mal? Bueno, puede ser que esté mal, pero bueno, hay muchos motivos. Digamos, cuando uno se pone a pensar, digamos, desde la teoría, hay muchos motivos para pensar que esa idea de alguna manera tiene que ser cierta en los líquidos. ¿Sí? Bueno, entonces, una de las cuestiones justamente que están todavía un poco en discusión, pero de los últimos años y que nosotros hemos trabajado es en tratar de decir, bueno, ¿en qué sentido está ordenado eso que yo muestro a la derecha? ¿Se puede decir que está ordenado en un sentido? Bueno, entonces sin entrar en demasiados detalles, pero digamos, la respuesta corta es que sí, que hay una forma de decir, de encontrar orden en ese desorden. Una forma de encontrar orden en ese desorden. Y la forma de encontrar ese orden, cuento la idea y con esto termino, en lugar de uno decir, la estructura es esta, como el caso que teníamos acá, del cristal, ¿no es cierto? En lugar de decir, sí, la estructura es esta que está acá a la izquierda, vamos a comparar a ver si tengo esa estructura, bueno, ese es el orden. ¿Sí? En lugar de decir eso, se han propuesto al menos dos maneras, pero vamos a ver una, donde uno busca orden, pero sin suponer cuál es la forma de ese orden. Muy interesante y es ingenioso cómo uno puede hacer. Y la idea es la siguiente. Yo no supongo cuál es el orden, entonces lo que voy a hacer es, tengo mi sistema, y entonces voy a mirar una región, y lo que hago es comparar esa región con el entorno. ¿Sí? Entonces, si veo que esa forma, la forma de esa región, se repite muy seguido, digo, esa es la estructura, ese es el orden. ¿Sí? Mientras que si no se repite nunca, digamos, si se encuentra una vez así por azar, digo, no, bueno, esto se dio por casualidad. Entonces el ejemplo que está ahí, bueno, ahí es obvio cuál es el orden, ¿cierto? A propósito, hemos dibujado ahí una estructura regular para que se entienda. Pero fíjense que tomemos el círculo más pequeño, ahí el de arriba. Entonces, si yo tomo esa región
y digo, trato de ver, voy dibujando otros círculos iguales en distintos lugares y trato de ver si se repite el esquema ese. Y bueno, obviamente voy a encontrar que se repite muchísimo, ¿sí? Cada tanto voy a encontrar eso. Entonces, bueno, quiere decir que ahí hay una celda de orden. Pero si tomo el círculo grande justo está ahí en una región donde los distintos dominios, ¿sí? Donde se cruzan distintas maneras de lograr ese mismo orden. Bueno, entonces, si quiero buscar el sistema donde se repite toda esa estructura, bueno, ahí no lo voy a encontrar muy seguido. Alguna vez, cada tanto, ¿sí? Por azar se va a dar que se encuentren 3 dominios de la manera que están ahí. ¿Sí? Entonces, de esta manera, uno puede decir sí hay cierto orden y puede decir cuál es la escala espacial del orden, hasta dónde el sistema está ordenado. ¿Sí? Y puede relacionar, va a estar, la escala del orden en este caso va a estar entre un tamaño intermedio entre los dos círculos que están dibujados ahí. Y entonces va a poder relacionar la escala de ese orden con el tiempo, con el hecho de que el sistema se vuelva cada vez más lento. ¿Sí? Y bueno, una idea parecida, que es en la que nosotros hemos trabajado también, es también dejar que el sistema me diga cuál es el orden que se está generando, y es trabajar con sistemas pseudo-confinados. Pseudo-confinados en el sentido de que uno los confina solamente en la computadora, en simulación. Entonces uno agarra un líquido en una computadora simulado y dice, bueno, agarramos una esfera o un círculo, las bolitas, las partículas que están ahí en rojo voy a dejar que se muevan y las que están en azul no voy a permitir que se muevan. Entonces, si hay cierto orden, ¿sí? Según en qué tamaño yo elija para el círculo o para la esfera, puede ser que el orden, ¿sí? De las partículas, la estructura de las partículas que están afuera, afecte lo que está pasando dentro del interior, de las partículas rojas. Entonces yo lo que voy a ver es que según para tamaños chicos, las partículas rojas no se van a ir a cualquier lado, no van a recorrer todas las posibilidades, sino que se van a restringir a posibilidades que les gustan más, entre comillas, o sea, en virtud del orden que yo no lo puedo describir, no sé cómo es, pero en el orden que están eligiendo las partículas de afuera. Mientras que si la esfera es muy grande, bueno, las partículas de adentro van a comportarse como se les parece, y digo, bueno, no, ahí no hay ninguna influencia, ninguna relación entre lo de adentro y lo de afuera. ¿Sí? Entonces, no tengo una escala espacial de orden. Bueno, entonces, vamos a terminar acá. Simplemente espero que al menos se haya entendido el título. Y el mensaje también que quería dejarles es, bueno, que estos sistemas cotidianos, el sistema simple, entre comillas, aburrido, que lo vemos todos los días, que se manejan muy bien, lo sabemos manipular muy bien, y sin embargo, todavía son fuente de problemas y de complejidad sorprendente y que todavía seguimos discutiendo después de 4 milenios, que al menos que conocemos el video, seguimos discutiendo algunos especialistas de qué se tratan los vidrios, cómo se comportan, por qué es que son así. Así que bueno, te agradezco mucha atención. Bueno, ese es un material del que no hablé. Es más bien también una cosa intermedia, que se quiere, entre líquido y vidrios, entre líquidos y cristales, en el sentido de que tienen un orden parcial. ¿Sí? No es exactamente, no es un vidrio, tiene un orden, ¿sí? Pero no es un orden completo como el cristal que se acomoda, sino que se orienta se ordena parcial. Gracias, buenas tardes. Según como lo vio, en algunas direcciones puedo ver que está ordenado, en otras direcciones está desordenado. Un sistema por ahí un poco más complejo, un líquido simple, digamos, como el agua. No, el efecto es físico en el sentido que es reversible, como así como el agua, la puedo congelar y fundir. Sí, eso también. Claro, no es ni cristal ni líquido. Sí. Lo que pasa es que los cristales líquidos hay ciertas partículas bastones, para ponerlo cómodo. Entonces, Sí. En un estado están desordenados. Y lo que ocurre
los bastones se ponen todos paralelos, digamos. Entonces aparece de más. Y eso cuesta un poco de energía. Claro, es un líquido justamente bueno, tiene unos sectores. Y no es como una asimetría con el campo eléctrico. Bueno, y a cuento de que se lo sabe manejar muy bien estos materiales, bueno, esto es una aplicación tecnológica de los cristales líquidos, una cosa que no mencioné, pero una aplicación tecnológica de los vídeos, de hace poco, es en los DVDs. Los DVDs que son regrabables, uno tiene materiales que se pueden obtener tanto en la fase, tanto como vidrio como cristal. Entonces, y tienen distintas propiedades ópticas, distintos índices de refracción si son vidrio o cristal. Entonces, cuando viene el disco virgen, viene cristalino. Entonces el láser para grabar lo que hace es lo calienta y se enfría de golpe, entonces no cristaliza. Se enfría pero queda como un vidrio. Entonces tiene otra propiedad óptica y se puede leer como un vidrio. Y cuando es regrabable, lo que se hace es otro láser, y lo calienta y lo enfría más lentamente y lo deja cristalino, entonces lo borra, lo deja otra vez. Dependiendo cuánto uno está dispuesto a esperar, algo se puede ver como un líquido, como un sólido. Sí. Pero también hay un efecto de cuánto es el esfuerzo que en realidad uno le aplica para que se deforme. Un sólido, si uno le aplica un esfuerzo suficientemente grande, lo puede deformar. No, seguro. Sí, eso no lo dije. Todo lo que me voy diciendo es para esfuerzos pequeños. Si uno hace esfuerzos grandes, la cosa se complica todavía más. Incluso, y si está la deformación plástica de un sólido, pero esfuerzos pequeños, sin romper, digamos. Sin romper. Sí. Por ahí solo lo del martillo por ahí fue un poco exagerado de mi parte, pero no, todo esto dentro de esfuerzos pequeños, respuesta lineal, digamos. Después, es verdad, hay comportamientos más complicados, fluidos no extrañados, pero no, yo en esa parte no. Hay un mito de que los vidrios de las catedrales antiguas se han chocado por ser líquidos. Y otros dicen que no lo podrán hacer parejitos. Sí. Bueno, hay una estimación de cuál es la viscosidad de los líquidos, de los vidrios, y si uno hace la estimación de cuánto tardaría en chorrear, no ve que no puede ser. Y el otro argumento es que hay vidrios más viejos que los vidrios de las catedrales. No hay vasijas, bueno, yo mostré algunas, pero hay cosas de la época romana o egipcia que son varios milenios, pero 1000 años más viejos y no se ven esas deformaciones. Estarían todas deformadas, ¿no es cierto? Los vasos romanos estarían todos. Y así que no, digamos, lo que es un efecto por ahí más mudo, pero del mismo efecto que mencionaba yo al principio, de que no es parejo el vidrio de ventana, ¿no? Pero sí, es verdad, es una historia que hemos oído en algún momento. Pero en ese sentido no hay vidrios con diferente viscosidad. Los de las catedrales tienen una viscosidad más baja y sí fluyen. No, bueno, yo no soy experto en eso, pero digamos, son más o menos el mismo material, más o menos. Hay un artículo que justamente está hecha la estimación en base al material del cual está hecho, que no es demasiado distinto del vidrio de hoy. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente. No se olviden que pueden acercarse a tocar acá la maicena, ¿eh? Sí, todo.